Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Muchas veces me han preguntado qué hacer para tener más fuerza de voluntad, cómo hacer para fortalecer la voluntad y para que no me puedan tanto las cosas, para no tener tanta pereza, ¿no? Es una pregunta un poco paradójica porque en realidad, pues, ¿cómo puedo hacer para tener más fuerza de voluntad si lo que me falta es fuerza de voluntad, ¿no? O sea, si no quiero, ¿cómo puedo hacer para quererlo? Es un poco lío. Pero aquí os voy a dar 7 tips para poder tener más fuerza de voluntad. Estoy seguro de que si los aplicáis en vuestra vida iréis creciendo poco a poco en esta virtud y así podréis ser cada vez más libres, porque en el fondo el tener fuerza de voluntad es el saber vencerse, el saber vencer las circunstancias y por tanto el poder ser más libre. El primer tip es no dialogar con la pereza. Cuando tienes que hacer algo o has decidido hacer algo, cuando llega el momento de hacerlo, simplemente ponte de pie y hazlo, como si tuvieras un resorte que te hiciera saltar y ponerte a hacerlo. Como si tuvieras un resorte que te hiciera saltar y ponerte a hacerlo. No dialogues con la pereza, ponte en marcha, sea asertivo, pega el salto, ponte a hacerlo. No empieces el diálogo, no empieces a pensar, no pienses las causas, simplemente hay que hacerlo, pum, me pongo a hacerlo y ya después me pongo a pensar. El segundo tip para poder fortalecer la fuerza de voluntad es hacer pequeños sacrificios. Mirad, esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Pongamos que yo tengo una fuerza de voluntad débil y que me cuesta hacer las cosas, vale, pero yo me puedo poner pequeños sacrificios, por ejemplo. Hoy no voy a beber nada que no sea agua. Hoy voy a echarme la siesta sentado en el sofá en lugar de tumbado. Hoy, aunque no me apetezca hablar con esta persona, voy a dedicarle un rato más y voy a hablar un rato con esta persona. Pequeños sacrificios. ¿Por qué? Cuando somos capaces de sacrificarnos en pequeñas cosas, luego nuestra voluntad se va ejercitando como si fuera un músculo para poder hacer las cosas que más nos cuestan. Un sacerdote alemán, el padre Kente, decía: los pequeños sacrificios de hoy nos preparan para los grandes sacrificios que vendrán mañana. Esos pequeños sacrificios que nos cuestan poco, pero que podemos hacer, van ejercitando la fuerza de voluntad como si fuera un músculo y la van haciendo desarrollarse. Piensa qué pequeños sacrificios puedes hacer hoy en tu día a día para poder ir fortaleciendo esa fuerza de voluntad. Obviamente es algo que no va a dar frutos a corto plazo, sino que da frutos a largo plazo. Pero es muy importante, porque si yo hoy me niego cosas que me apetecen y que podría tener, pero que no tengo por qué tener, el día de mañana, cuando tenga que hacer algo porque me corresponde hacerlo, tendré la fuerza de voluntad más desarrollada para poder hacerlo. Tercer tip: desarrollar hábitos. Esto es una victoria también a largo plazo o a medio plazo sobre la pereza, ¿vale? Y por fortalecer la fuerza de voluntad. No es inmediato, pero se trata de desarrollar hábitos o costumbres en las que voy creciendo poco a poco. Por ejemplo, me pongo como meta hoy estudiar 5 minutos y mañana estudio 10 y pasado estudio 15 y ya el lunes que viene 20. Y después 25 y así, cuando voy increciendo poco a poco, aumentando la actividad en las cosas, voy siendo capaz de desarrollar un hábito. Es como cuando uno quiere perder peso, no se pone a hacer 1 hora de ejercicio todos los días, sino que te pones a hacer primero 10 minutos, luego 15, luego 20 y vas poco a poco acostumbrando al cuerpo para poder hacer ese ejercicio. Pues con la fuerza de voluntad pasa lo mismo. Tú la puedes ir acostumbrando poco a poco con pequeños objetivos concretos, increciendo cada vez a más, hasta que desarrollas un hábito y entonces cuando tienes ese hábito fijado, lo importante es que no vuelvas atrás. Es decir, si yo me he propuesto hacer 1 hora de deporte diaria y voy aumentando poco a poco hasta que lo consigo, una vez que llego a 1 hora, ya lo que no puedo hacer es bajarme de ahí. Es decir, tengo que continuar con ese hábito. A lo mejor si mi objetivo es hacer media hora, pues puedo subir hasta 1 hora y luego bajar a media hora, pero quedarme ahí. El hábito, una vez que lo he desarrollado, tengo que mantenerlo ahí para que así mi fuerza de voluntad esté activada y pueda ir haciendo. Eso puede valer con cada pequeña cosa. He puesto el ejemplo del ejercicio, pero se puede hacer con el estudio, se puede hacer con el estar con gente que no te apetece, se puede hacer con la oración, con un montón de cosas de la vida diaria que nos pueden costar. Cuarto tip son los mecanismos de recompensa. Esto es una cosa muy conductista de psicología, pero que puede ser muy importante. Y yo me pongo una meta y digo, cuando consiga llegar a esa meta, me voy a dar un premio. Yo recuerdo que cuando estaba adelgazando, digo, cuando llegue a pesar 80 kilos, me voy a comprar un volcán de chocolate. Entonces me ponía como esa meta y entonces era como un modo de decir, pues mira, me voy a poner con esto porque sé que voy a tener una recompensa, ¿no? Esto puede valer también para pequeñas cosas. Si tú consigues estudiar durante 1 hora seguida, pues entonces te puedes dar el premio de
lo que sea que a ti te guste, ¿no? O si consigo estas notas, o si consigo rezar este tiempo, ¿no? Tener mecanismos de recompensa. Esto sé que puede parecer tonto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos una parte que es animal, y esa parte animal también tenemos que utilizarla con la imaginación para poder invertirla en nuestro propio bien. Si a nuestro cuerpo le damos mecanismos de recompensa cuando conseguimos pequeñas metas, conseguimos ir fortaleciendo la fuerza de voluntad. Quinto tip. Disfruta de las victorias. Esto también es muy importante. Cuando tú has conseguido vencerte, has conseguido hacer algo que te cuesta, estar un tiempo estudiando, o tratar más tiempo con la persona que te cuesta, o hacer bien tu trabajo, y lo has conseguido, la satisfacción que te da es muy profunda. No es inmediata, pero sí que es profunda. En ese momento, regocíjate, disfruta de la sensación de haber conseguido algo que te cuesta. Disfrútalo a tope, deja que se grabe en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente. El cuerpo tiene memoria táctil, el cuerpo memoriza las sensaciones, memoriza las emociones. Cuando nosotros conseguimos algo que nos cuesta, liberamos una serie de endorfinas que nos hacen sentir muy bien. Y grabar profundamente en nuestra mente la sensación de cuando hemos conseguido algo que nos cuesta. Porque eso hará que la siguiente vez que tengamos que afrontar algo que nos cuesta, la memoria táctil, la memoria corporal del disfrute que tenemos cuando conseguimos algo que nos cuesta, nos activará. Sexto tip para fortalecer la fuerza de voluntad. Puede parecer una tontería, pero también es muy importante. Priorizar. Poner primero lo primero. Y para priorizar o poner primero lo primero es muy importante hacerse un horario por escrito. Esto es fundamental, crucial, porque si no nos ponemos un horario por escrito, dejamos al tiempo que tome el poder sobre nosotros y perdemos el tiempo con las redes sociales o con otras cosas. Tener un horario a mucha gente le cuesta porque piensa que es como ser esclavo de un papel. Y no es eso. Si tú coges una semana, el tiempo que tienes, y ahí priorizas poniendo lo que tienes que hacer, en las horas en las que lo tienes que hacer, calculando bien el tiempo de cuánto tardas en hacer las cosas, vas a ver que te quedan un montón de huecos para hacer otras cosas que a lo mejor no son urgentes, o no son importantes, o que simplemente te apetecen. Así que se consigue, sobre todo, no perder el tiempo. Una vez que yo he puesto en mi horario las cosas que tengo que hacer y las pongo con realismo en las horas que corresponden, me van a quedar muchos huecos en los que tengo que meter también momentos de descanso. Y descanso no es solamente dormir. Descanso es ver una peli, ver una serie, mirar las redes sociales, llamar a un amigo, tomar un café con alguien, lo que sea, ¿vale? Entonces también esas cosas obviamente caben en el horario y son muy importantes porque si no tenemos momentos de descanso, si queremos que nuestro cuerpo esté funcionando constantemente, al final nos quemamos, nos cansamos y a veces hay gente que lo que le falta no es fuerza de voluntad, es energía porque no para. Y hay que aprender a priorizar en el horario lo que tengo que hacer, pero también los descansos. Si yo veo que los descansos se me van de las manos, por ejemplo, que dedico mucho tiempo a redes sociales o a mirar series o a mirar vídeos de YouTube o a lo que sea, entonces tengo también que acotar esos tiempos, porque si no me comen tiempo de cosas que yo tengo que hacer. Si me he propuesto ponerme a estudiar a las 5 y digo voy a estar de 4 a 5 mirando las redes sociales y de repente veo que llegan las 5 y sigo con las redes, tengo que cortar con las redes y decir no, ahora me toca estudiar y a lo mejor tengo estudio de 5 a 7 y a las 7 tengo otro descanso, pues a las 7 continúo descansando con otra cosa que me apetezca, mirando otras redes sociales o lo que sea. El horario, por tanto, el priorizar, el poner primero lo primero, hace que yo tenga tiempo para hacer lo que tengo que hacer, hace que yo sepa situar lo que me apetece para momentos en los que tengo acotado para lo que me apetece, y así no se adueñan de mí mis pasiones ni mis apetencias, sino que hago lo que realmente quiero hacer, lo que realmente yo he elegido hacer. En el fondo, el ceñirse a un horario es un acto de libertad que desarrolla la fuerza de voluntad que nos hace capaces de hacer lo que tenemos que hacer, también nos hace capaces de descansar y nos hace capaces de no dejar que las inclinaciones o apetencias nos venzan en el momento. Y séptimo tip, pedírselo a Dios. Porque nosotros somos débiles y Dios es todopoderoso. Y necesitamos que Él nos dé su gracia para poder fortalecer la fuerza de voluntad. Eso significa pedirle al Espíritu Santo el don de la fortaleza. La fortaleza que es la capacidad para hacer las cosas, no por puños, no porque yo diga, venga, lo tengo que hacer, no por autoengaño, sino porque el Espíritu también me da la capacidad para poder hacer lo que estoy llamado a hacer. El Espíritu me da también la perseverancia, que es la capacidad de mantenerme firme en los propósitos que yo me he puesto. Y también el Espíritu Santo me da la gracia de querer las cosas, porque el problema de la fuerza de voluntad es que muchas veces no quiero hacer algo, entonces
Yo no puedo no querer hacer algo, pero sí que quiero querer hacer algo. El Espíritu es quien pone en mi corazón el deseo de querer hacer algo, de querer conseguir algo, ¿no? Y entonces así es como también el Espíritu puede fortalecer mi fuerza de voluntad. He puesto este tip, el último, no porque sea el menos importante, sino porque si no ponemos los medios humanos, por mucho que Dios nos dé su gracia, no vamos a conseguir nada, porque siempre el hombre tiene que corresponder con su libertad a la gracia que se le da. Entonces, pidamos la gracia y también pongamos de nuestra mano. A Dios rogando y con el mazo dando. Y así podremos psicoespiritualmente fortalecer la fuerza de voluntad. Espero que estos tips os hayan ayudado y que los pongáis en práctica para poder desarrollar la fuerza de voluntad. Os digo que si lo hacéis, si los vais poniendo en práctica poco a poco, vais a ver cómo la fuerza de voluntad va creciendo por vuestra libertad y por el don recibido. ¡Ánimo y adelante! Suscríbete.